Buenos días, jóvenes. Si quieren, empezamos. Adelante, chicos. Sí, ya vamos. Ujú. Ah, bueno, nada, nos habíamos quedado la clase pasada hablando de la sensibilidad y de la especificidad. Nada más para retomar y a modo de repaso, pues la sensibilidad es la que nos da la capacidad de un examen de identificar a aquellas personas que sí están enfermas como positivas, mientras que la especificidad va a ser la capacidad de dar un examen a aquellas personas que están realmente sanas como negativas. Y pues, creo que me había dicho que mencionara lo de la PCR, ¿no? ¿No? Sobre el COVID. Sí, como por ejemplo, viendo su sensibilidad y especificidad, ¿cómo está la PCR actualmente? Según yo, la sensibilidad de la PCR actualmente es aproximadamente como en 90 y la especificidad está como en 99. O sea, en realidad es una buena prueba, ¿no? O sea, esa es la prueba más Sí, fehaciente que tenemos para identificar si estamos portando en este momento el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, más sensible y más específica es mucho mejor la prueba, aunque hay algunas que tienen muy buena sensibilidad, pero muy baja especificidad, o al revés. Bueno, a ver si L, Osvaldo, por favor. sí, en comparación astrológica creo que tiene como 85 y 80 85, 90 también, ¿no? Ajá, Creo. por ahí son aproximados, ¿no? Finalmente. Bueno, después la verdad que sí. Bueno, ya por último, al menos de mi parte, vamos a hablar sobre el riesgo asociado. Bueno, para calcular un riesgo asociado, lo que tenemos que hacer es hacer como una comparación entre dos incidencias para saber si un grupo de interés al estar expuesto a un factor de estudio tiene un riesgo aumentado o reducido. Esto, pues la verdad, no es tan difícil. Nada, deje, pongo aquí el mouse. Aquí. ¿Sí se ve mi mouse? Yo no lo estoy Ok. viendo, ahí sí ya. Bueno. Este, ¿Qué tenemos aquí? Otra, aquí tenemos otros datos hipotéticos de un estudio hipotético en el que tenemos una comparación entre las personas que son fumadoras y las que no son fumadoras en cuanto a sus defunciones. Lo que vamos a tener aquí es que en la primera tablita, en los que son fumadores, vamos a tener que 19 sí fallecieron y 135 no, dando un total de 154. Mientras que en pacientes no fumadores eh, tenemos 15 que sí fallecieron y 199 que no, dando un total de 214.
Lo primero que tenemos que hacer aquí va a tener que sacar la incidencia de ambos grupos. Aquí lo tenemos marcado. En el grupo de los fumadores, pues la incidencia va a ser 19 entre 154 de edad de funciones, que nos va a dar un total de 12,3%, mientras que en los no fumadores, pues va a ser de 15 entre 214, que nos va a dar un total de 7%. El riesgo relativo se va a calcular haciendo una relación entre estas dos incidencias. Aquí lo tenemos marcado, entre esa incidencia de el grupo expuesto y la de grupo, entre la de grupo no expuesto, que nos da un valor de 1,8. Esto es importante porque el riesgo relativo está en relación al valor de 1. Es decir, que los valores que sean mayores a 1 en este cálculo significa que existe una asociación positiva. Es decir, que las personas que estén expuestas a algún factor de riesgo, si tienen un aumento de riesgo en lo que se esté estudiando. En este caso, la conclusión sería, a grandes rasgos, que las personas que fuman sí tienen un riesgo aumentado a fallecer, mientras que si el valor hubiera sido menor de 1, pues esta asociación se hubiera llamado negativa y esto nos hubiera hablado de que el riesgo está reducido. Bueno, nada más por mencionar, esto se hace normalmente en estudios de cohortes, pero se supone que en casos y controles no se puede hacer este tipo de cálculo porque los estudios de casos y controles son retrospectivos normalmente. Entonces, aquí para aproximarse a el valor de riesgo relativo se usa esta medida que es el odds ratio, que en sí trata de medir un valor parecido, pero solo cabe recalcar que en vez de hacer riesgo relativo en estudios de casos y controles se utiliza en odds ratio y pues se supone que tiene que dar un valor pues parecido, que en este caso es de 1,9. La diferencia es que el odds ratio pues es como una asociación, es multiplicar así A por D entre C por B. Y aquí nos dio un valor de 1,9. E igual se hace en relación a 1 y como el valor es mayor a 1, pues se habla de una asociación positiva. ¿Sí se entendió esto? Sí, fíjense, vamos a ponerlo así un poquito más sencillo, pero digamos, si yo estoy estudiando cardiopatía isquémica, por ejemplo, ¿qué valor tendría el que yo fuera fumador, que yo fuera hipertenso y que fuera diabético? ¿La asociación sería positiva o negativa? Entonces, Positiva. se aumentaría el riesgo. Entonces, hagan de cuenta, pues bueno, siempre estamos hablando del odds ratio, el riesgo relativo, el riesgo absoluto, el número necesario a tratar, los intervalos de confianza, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes tienen que revisar en los estudios, porque tengo entendido que ahora en el servicio social ya les piden una especie de estudio de investigación, ¿no? No tanto el informe de la comunidad. Digo, yo no sé si están haciendo ahorita servicio o no, pero al analizar un estudio, porque todo esto que nos ha hablado Osvaldo, lo que nos han hablado sus compañeros, es que nosotros tenemos que revisar los estudios para darles el valor, la significancia estadística y traspolarlo a la vida real. Esa es la idea de todos los estudios. Y todo lo que es en medicina actualmente tiene que estar basado en evidencia científica. Ahorita creo que más adelante vamos a tocar estos puntos más, un poquito más detalladamente, pero bueno, quiere decir, bueno, vamos a decir, voy a decirlo así, tomar, sería un riesgo asociado tomar agua de la llave para cardiopatía isquémica. Así, bueno, a lo mejor no agua de la llave, agua natural, tomar agua natural tenía un riesgo asociado a cardiopatía isquémica. No, No. No, no tendría un riesgo asociado. Bueno, al menos no, sí, no lo hemos investigado, ¿ah? No sabemos cómo pudiera resultar, ¿verdad? Una población que tomara agua de la llave contra una población que tomara agua natural, ver qué tanto desarrollan o no cardiopatía isquémica en el tiempo. Pero sí me queda claro que fumar, ser obeso, ser sedentario, ser hipertenso, etcétera, me va a llevar a más cardiopatía isquémica.
Entonces, más o menos para relacionarlo así un poquito y entenderlo un poquito mejor. Esto lo ve muy bien con el doctor Agustín Madero. No sé si él está dando clase porque él es investigador, no sé, clase uno tipo uno. Cuando a la gente le gusta la investigación, hay que hacer cursos especiales de investigación y volverse científicos, ¿no? O sea, hacer protocolos, etcétera, etcétera. Bueno, pero para no caer en detallitos, vamos a ir adelante para darle más fluidez. Vale. Nada más debo recalcar aquí. Ah, bueno, eso ya lo dije, es lo de el Radio. Pues ya. Sí, nada más que recordar, el otro es una aproximación al riesgo relativo. Doctor, No es exactamente lo mismo, pero se usa para lo mismo. Ajá. doctor, en el Sí, otro año, nada más si es mayor a uno, se va a confirmar si hay relación o eh, si es mayor a uno, te está hablando de las veces que es, no sé cómo explicarme, las veces que es en las que influye, pues digamos, simplemente decimos que tres cuando veces es el riesgo de desarrollar la enfermedad. el riesgo de desarrollar la enfermedad, por supuesto. Por eso dicen, tiene una asociación estrecha con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, simplemente, o la presentación de es decir, que tiene que ver con la incidencia o presentación de los casos. Eso es lo que tiene que ver. En realidad, lo que nosotros tenemos que revisar en esto es, o si está a favor o en contra con el odds rate o con el riesgo relativo, que es una asociación directa o no de lo que de los factores que estamos involucrando. Por ejemplo, en mis criterios de inclusión, pues vamos a ir para probar de un medicamento en la cardiopatía isquémica, no podría dejar de incluir a los pacientes que fueran diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, porque ya nos queda muy claro que son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar este problema, aunque podamos haber otros que nunca hayamos tenido ninguno de estos factores de riesgo y que desarrollamos el problema, ¿no? Pero normalmente los estudios incluyen estas poblaciones, entonces tú lo vas con los criterios de inclusión, criterios de exclusión, y luego ya en el riesgo relativo, el riesgo asociado, el odds ratio, y sí, todos estos valores que hemos estado viendo, pues los vamos a ver más directamente. Bueno, a ver, vamos a seguirle. A ver, ojalá que hayamos respondido la respuesta, la pregunta, pero vamos a seguir adelante a ver si sale un poquito más. Doctor, también tengo una duda. Ajá, Había visto la otra vez que para el intervalo de confianza ajá. podían ser valores de entre... Y esto pues reducía como que el hecho de que confiáramos en ese estudio. ¿Eso aplica para cualquier riesgo relativo u otro radio? Sí, eso aplica para cualquier, así es, para cualquier estudio. Es la interpretación que nosotros damos pues finalmente es la interpretación que damos a los números, ¿eh? Y así los tenemos que traducir como tal. A ver, vamos a seguir adelante entonces. Bueno, pasando a la aplicación de la evidencia, pues la toma de decisiones es una parte muy importante en la atención primaria de salud y pues para esto hay que identificar y evaluar la mejor evidencia científica posible. No basta que haya como pruebas de que una intervención es eficaz para administrarla. O sea, por ejemplo, puede que su administración en alguna situación no sea la mejor y pues médicos diferentes pueden tomar decisiones distintas basándose en la misma evidencia y todas pueden ser apropiadas porque se tienen que aplicar a contextos diferentes. Debe de evaluarse pues el impacto que puede tener sobre el pronóstico del paciente, los resultados y su calidad de vida. Si el paciente no se beneficia, no se debería de hacer. También hay que evaluar la evidencia en el contexto de cada paciente y pues estar seguros de lo que se está haciendo marca una diferencia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Pasando a las revisiones sistemáticas de la evidencia científica, estas son pues una metodología, decía el artículo, explícita, estructurada, rigurosa, exhaustiva y multidisciplinar que pues se aplica para responder a una pregunta clínica concreta. Y pues esta es una herramienta en el proceso de toma de decisiones en la práctica clínica. Lo que hace esta revisión sistemática de la evidencia científica es que va a intentar responder a una pregunta clínica bien definida a partir de la identificación de toda la evidencia relevante disponible y de la adecuada valoración crítica de su calidad.
Aquí en la parte derecha tenemos un cuadrito que es la guía para la realización de pues, una revisión sistemática de la evidencia científica. Y lo primero que hay que hacer es pues, definir bien la pregunta clave. La finalidad pues, de todo esto va a ser eso, tratar de responder la pregunta clínica que sea bien definida a partir de identificar pues toda la evidencia relevante que haya disponible y que haya una adecuada valoración crítica de su calidad. ¿Le puede dar la siguiente? Las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones diseñadas para ayudar tanto a los profesionales sanitarios como a los usuarios a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas en el abordaje de una condición clínica específica. Estas, pues el artículo decía que surgieron porque pues siempre hay una como muy grande variabilidad en la práctica clínica, entonces se necesitó hacer como estrategias para reducir el impacto negativo de esta variabilidad. Y la más importante fue esta formulación de recomendaciones específicas para guiar la decisión médica. Y esto se centra en la elaboración de protocolos, o sea, las guías de práctica clínica. Em, pues estas van a como informar y guiar la toma de decisiones clínicas a partir de la estructuración de los conocimientos. Aquí tengo los factores, bueno, del lado izquierdo que determinan la necesidad de desarrollar una guía de práctica clínica, pero pues como les decía, la variabilidad en la práctica clínica es pues el factor más determinante. Las guías de práctica clínica tienen que estar escritas en un lenguaje comprensible para todos los potenciales usuarios, entonces probablemente vaya a haber varios formatos, porque no solo es pues, para los profesionales de la salud. Y su elaboración pues tiene que ser multidisciplinar y tiene que tener validez, fiabilidad, reproducibilidad, aplicabilidad y flexibilidad clínicas. Y estas van a ser válidas si pues su aplicación en el contexto clínico para el que fueron diseñadas nos produce resultados clínicos y costes esperados. ¿Le das a la siguiente? Bueno, continuando con la diseminación y presentación y evaluación del impacto de estas guías, se tiene que al realizar las guías de práctica clínica, pues no se supone por sí mismo una correcta implantación. Y para que esto ocurra, se requiere un proceso de diseminación de la guía de práctica clínica a los profesionales que se van a implementar. Y dentro de la diseminación e implantación, se deben incorporar varios aspectos, como es pues, los relativos al análisis del proceso de implantación, la recogida de información por parte de los profesionales y la medida de los resultados que se están obteniendo. Gracias, por favor. Dentro de las estrategias de implantación de la misma, se deben incidir 4 niveles, que es aumentar, el primero es aumentar los conocimientos que tienen los profesionales, el segundo es modificar las actitudes de los profesionales para conseguir que acepten las recomendaciones, pasando a ser consideradas como el mejor estándar de calidad en el manejo de esta enfermedad. Y el tercero se parece un poco al segundo, que es cambiar las prácticas y conductas de acuerdo a las recomendaciones de la guía. Y por último, pues mejorar los resultados de salud y la satisfacción de los pacientes. ¿Le das, por favor? Los protocolos clínicos, existe un grado de confusión entre lo que es la guía de práctica clínica y otro tipo de recomendaciones denominadas protocolos. Y una definición práctica de protocolos que es un sistema que incorpora un registro de datos clínicos, algoritmos y a veces programas de evaluación de calidad que se aplica en la adopción de decisiones específicas. En el terreno terminológico, las palabras guía de práctica clínica, estándares, criterios, vías, trayectorias y protocolos pueden utilizarse indistintamente, lo que puede crear cierta confusión. Gracias, Flor. Y hablando un poco de los diferentes tipos de protocolos, el primero que menciona el artículo es el de proceso diagnóstico, que se establece de forma escalonada la actitud y conducta profesional que se debe seguir, así como las exploraciones que hay que realizar frente a un síndrome o síntoma determinado. Y por otro lado tenemos los protocolos de tratamiento y control, que establecen pautas terapéuticas de seguimiento y determinadas enfermedades ya diagnósticas. Pasando a
Ahora sí, hablando en cuanto al diseño de protocolos clínicos, tenemos que el proceso de diseño y elaboración del protocolo es similar a las guías, aunque presenta la peculiaridad de que es un proceso más local. Mientras las guías suelen estar promovidas por organizaciones gubernamentales o sociedades científicas, los protocolos tienden a ser elaborados a un nivel de centro de salud o un conjunto de centros pertenecientes a una misma área geográfica. Esto conlleva a promover su adopción en la institución o centro de referencia, aumentando su aceptabilidad al ser un proceso más local. ¿Ya, por favor? En cuanto a su diseño, se divide en 4 fases. La primera es la fase de planificación y esta se inicia con la selección del tema. La segunda es la fase de consenso. Esta se inicia con el análisis crítico y selección de las evidencias publicadas en la literatura científica por los miembros dentro del grupo. La tercera es la fase de revisión y tiene por finalidad identificar los puntos claves y sobre ellos construir las medidas que van a permitir monitorizar su implementación y sus resultados en términos de indicadores de calidad asistencial. Y por último, pues ya es la fase de implementación a partir de la cual ya se puede publicar el protocolo. ¿Le das, por favor? Y por último, en cuanto a la evaluación está orientada a conocer pues, las mejoras en el estado de salud de la población, a la cual van dirigidas las recomendaciones del protocolo y permite medir la validez del mismo y por lo tanto la efectividad de las intervenciones. Eso es todo de protocolos. Yo les continuaré hablando de las guías, protocolos y prácticas profesionales clínicas. Recordemos que las guías y los protocolos van orientados principalmente hacia la clínica, hacia conceptos clave y hacia estrategias de implementación. A la par que recordemos esto, hay que tener en mente que todas las guías se van a basar en análisis de evidencia. Esto permite evaluar la validez de una práctica, o sea, entiéndase por esto la validez de una guía o de un protocolo y considerarla como una mejor alternativa a cuestiones actuales. Pero actualmente hay un aumento de guías y protocolos y estándares sobre un mismo problema, lo cual en sí eso se traduciría a un problema de salud. ¿Por qué? Porque el hecho de que cada centro de investigación o centro de salud realice un propio protocolo va a generar una variabilidad de patrones en los resultados, que esto se traduciría a una variabilidad en la práctica clínica, una aplicación inadecuada de métodos diagnósticos y terapéuticos, lo que nos separaría del primer objetivo o del punto de mayor importancia de los guías y protocolos, que es un uso generalizado de estas mismas, ya que al hacer un uso generalizado se mejora la calidad del paciente, hay una adecuación de los tratamientos y aumenta la efectividad de la atención por el personal de la salud. Hay que recordar que, pues a fin de cuentas, esto es una investigación traspolada a la realidad. Quiere decir que un concepto, vamos a decirlo de esta forma, teórico por medio, recaudado por procesos de investigación, se genera a una aplicación práctica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que traspolar todos estos conocimientos hacia, en este caso, un campo clínico, ya que para poder hacer esto debe de existir ciertos cambios en las instituciones, entiéndase por esto instituciones de salud, para que se pueda implementar, crear, diseñar, estructurar y sobre todo implementar estos protocolos. Para llevar una mejor aplicación de las guías de práctica clínica existen estos 6 pasos de los que les voy a hablar, que el primero es aprovechar la información y trabajo hecho por diferentes instituciones. Esto hace particular referencia al hecho de que las guías como tal pues van a ser un medio de referencia para nosotros, pero a su vez que las diferentes guías y protocolos van a tener como medio de referencia o medio de evidencia diferentes instituciones a nivel mundial, como por ejemplo en el caso de cardiología, pues estaría el Colegio Americano de Cardiología. El segundo punto hace referencia al hacer accesibles los recursos desde la consulta. Esto es un tanto obvio, pero es el tener la disponibilidad de estas guías y protocolos en el momento en el que se necesiten. Pero no solo hacer accesible hace referencia a eso, sino también lo hace referencia al uso académico que le podemos dar nosotros los estudiantes. El tercer punto es la aplicación de lectura crítica, ya que el hecho en sí de que esté publicado no necesariamente implica que sea algo completamente correcto. Debemos de tener cierto juicio al momento de leer estas guías y prácticas. Ok, el punto 4 es empezar a utilizar
estas guías, protocolos, etcétera, en situaciones importantes y frecuentes, ya que la mayoría de las situaciones médicas van a ser frecuentes entre la población. Por esa misma razón van a ser más importantes. El punto quinto, que es algo que ya les había mencionado, es utilizar información basada en evidencias, que pues es a fin de cuentas la base de la presentación que les estamos mencionando, ya que como veremos ahorita más adelante en unos ejemplos de las mismas guías, ahí hacen referencia a las evidencias que se tienen y a las recomendaciones por medio de una clasificación. Es así que la evidencia se puede utilizar de manera sistémica. Y por último, pues a fin de cuentas hay que recordar que el objetivo de toda guía práctica clínica es integrar toda esta evidencia hacia el tratamiento o la mejora de un tratamiento y diagnóstico de un paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, jóvenes. Miren, aquí rápido. Yo, por ejemplo, estas guías que están presentando aquí del gobierno federal, sí, por supuesto. Hay una guía hagan de cuenta, si ustedes se meten a buscar estas guías, a lo mejor por ahí las van a mencionar ahorita, no sé, pero hagan de cuenta, estas del gobierno federal, hay de infarto, hay de insuficiencia cardíaca, hay de angina, de cardiopatía isquémica crónica, hay de hipertensión arterial, hay de dislipidemias. Sí, por supuesto. Y estas guías mexicanas, que tienen todo el valor suficiente, digo, si uno las revisa, pues son guías que están adoptadas o están traslapadas o están realizadas basadas en las guías americanas o las guías europeas o las guías asiáticas o las guías británicas. Las guías británicas son las guías NICE o las guías NICE, las guías del American College of Cardiology, las guías de la American Heart Association, de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces nosotros mexicanos, desafortunadamente, híjole, para llegar a consensos hemos tenido que llegar a utilizar la evidencia científica de otro tipo de poblaciones afroamericanas, poblaciones negras, poblaciones asiáticas, poblaciones europeas. Entonces tratamos de alguna manera empatar con los scores de riesgo, las escalas de riesgo y todos los estudios, pues bueno, muchos de los estudios que nosotros revisamos y llevamos a la práctica diaria, están basados en, bueno, están hechos en otros lados nosotros somos de alguna forma como que sí hemos participado en los estudios reclutando pacientes, pero en realidad no han salido las guías así, aunque existen las guías mexicanas, es un refrito de las guías americanas o de las guías europeas. No en la crítica así malinchista, sino que al final del día nosotros tenemos que empujar un poquito más hacia adelante y en las diferentes sociedades, ya sea de reumatología, de cardiología, de oftalmología, hacer consensos de expertos entre nosotros, revisar la evidencia científica y hacer unas guías adaptadas a la población mexicana. Aunque nuestra población es una de las poblaciones más heterogéneas. Sí, hagan de cuenta, imaginen una persona de los estados del sur del país en cuanto a estatura y pacientes del norte del país. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Ahí, por ejemplo, piénsenlo tantito, así rápido. En cuanto a estatura, ¿cómo es la gente del sur del país? Más Guerrero, chaparrita, Oaxaca, más bajita. más chaparrita, también la gente de Yucatán, de Quintana Roo. Y en el norte, ¿cómo somos? Aunque no muchos seamos del norte, pero bueno, los que son norteños 100%, ¿cómo es? La gente es más que Es más alta. es más alta y bueno, la dieta, vamos a decir, la dieta del sur del país, ¿cómo es? A lo mejor tiene Maíz. más frutos, más vegetales, etcétera. Y el norte del país, hagan de cuenta lo clásico que hacemos todos los fines de semana con los cuates, Carne asada. las carnes asadas. Entonces, imagínense, pues obviamente no es lo mismo. Y si yo hablo de la enfermedad de Chagas, la chinche besucona, ¿de qué parte del país es? Del sur. Son del sur del país. Entonces, hagan de cuenta, por supuesto que de acuerdo a las zonas, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a muchas cosas, estas guías pueden variar un poquito, ¿no? Por el peso, por el índice de masa corporal, por la talla, por el color de la piel, por el género, sea hombre, mujer, etcétera, ¿no? Todo esto varía. Pero bueno, miren, estas guías están diseñadas para disminuir la carga de enfermedad y que nosotros podamos abordar mucho mejor a nuestros pacientes. No son papiros, no son reglas,
pero hay que apegarnos lo más que, no son mandamientos, pero sí es lo más cercano que hay a la realidad, aunque hay que traspolarlas al mundo real, que es nuestra práctica clínica en consultorio o en hospital, para poder implementar estas guías. A veces estas guías pueden hablar de tratamientos muy, muy buenos, pero que a lo mejor nosotros en el centro de salud o en la clínica familiar o en el hospital de especialidades todavía no lo tenemos, entonces no lo podemos usar. Entonces, a veces decimos, nosotros hacemos una práctica médica, esto es como cotorreo, decimos, es una medicina basada en la existencia y no en la evidencia, hagan de cuenta. Sí, de pronto en la 71 puede haber meses en que no tenemos aspirina. Pues, ¿cómo que no tenemos aspirina? Pues, si es lo que más utilizamos nosotros, por así decirles, ¿no? Entonces, hacemos una medicina basada, sí, en la evidencia, pero a veces, muchas veces, una medicina basada en la existencia. Y bueno, esas son como comentarios o críticas coloquiales que hacemos los médicos en realidad, ¿no? Pero las guías están presentes y hay que tratar de pegarnos a ellas. A ver, vamos a seguir adelante, chicos. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, usted como especialista o subespecialista, Sí. o en general los subespecialistas, ¿qué tipo de guías son los que normalmente utilizan? Nosotros, ¿Las de práctica clínica o de algún subcomité o comité? no, las que más utilizamos son las guías de la práctica clínica. Y hagan de cuenta aquí, no es un pleito. Qué bueno que existen, por ejemplo, estas tres asociaciones que tenemos aquí enfrente. Son las tres más fuertes a nivel mundial. Pues imaginen la comunidad europea, que se reúne un poquito con la asiática. Pero bueno, la American Heart Association, el American College of Cardiology, cada una de ellas puede sacar guías de tratamiento específico para alguna patología. Ahorita ojalá podamos revisar alguna de ellas. Y obviamente que hagan de cuenta, pues la Sociedad Europea sacó su guía para el manejo del infarto agudo del miocardio, pero también la American Heart tiene la suya. En realidad están utilizando incluso los mismos estudios, pero a lo mejor en algún tipo de terapéutica tiene una indicación clase 1 en la guía americana y en la europea la tienen como clase 2A. Ahorita vamos a ver esto de clase 1, clase 2A, 2B y clase 3, pero en realidad están trabajando con la misma información, no más que ellos, su consenso para evaluar los diferentes estudios que están saliendo, que le llamamos los famosos papers, los papeles, los estudios que estamos haciendo se están editando en las diferentes revistas y hagan de cuenta, estos estudios que están saliendo año tras año, año tras año, año tras año, se va acumulando la evidencia, se reúne, se evalúa y entonces sale una guía de la práctica clínica. Por eso es que una guía de la práctica clínica no es estática, sino que esa guía va a cambiar. Por ejemplo, en el 2013 teníamos una guía de infarto, luego surgió una guía nueva en el 2018 y luego surgió una guía nueva en el 2020, porque la información que se va recabando de los diferentes estudios, algún fármaco, alguna intervención que tenía indicación clase 1 hace 10 años, ahorita tiene una indicación clase 2B, porque la evidencia resultó que estaba a favor o estaba en contra de determinado procedimiento. Fíjense, ahorita lo vamos a entender mejor. Pero yo en lo personal creo que si estudiáramos, aunque ustedes no son especialistas, pero si revisáramos las guías más importantes, nos llevaríamos mucho más información de lo que nos puede dar un libro como el Brandwell o el Guadalajara. Sin embargo, como ustedes son médicos de pregrado, nosotros tenemos que seguir apegándonos a la literatura del libro y no a la literatura de una guía. La guía ya es para los que somos especialistas, la tenemos que llevar lo más cercanamente posible. Miren, ojalá que responda la respuesta, pero fíjense, vamos a seguir adelante a ver si sale algún apartado de esto. Pero si ustedes me preguntan, ¿yo en qué me baso? Sí me baso. Hagan de cuenta que aquí enfrente de esta diapositiva yo tengo las guías mexicanas, porque acumulo información de todas estas tres asociaciones muy fuertes a nivel mundial. Quizá de las más fuertes, digo, no, y no porque sea mi especialidad, sino porque la enfermedad cardiovascular es el problema más importante de salud a nivel mundial. Por eso es que estas tres asociaciones quizás sean mucho más fuertes que la Asociación Americana de Diabetes, que a lo mejor la Asociación Americana de Tiroides. Estas guías americanas de cardiología y las europeas, como todo tiene que ver con dislipidemia, con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con ejercicio, con prevención, con disminución de carga de enfermedad, son las asociaciones más potentes a nivel mundial, ¿no? De hecho, por ejemplo, si ustedes revisan las revistas más importantes a nivel mundial,
desde el New England Journal of Medicine hasta el JACC, que es el Journal of American College of Cardiology, o la revista de la Asociación Americana del Corazón, o la revista europea, alcanzan los niveles más altos, porque obviamente se publican ahí artículos que pasaron por varias estancias regulatorias que permiten la publicación, ¿va? Bueno, a ver, síganle tantito, miren, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas guías están padrísimas y hay que revisarlas todas y año con año hay que ver cuál es la nueva que está saliendo, ¿va? Muy bien. Por ejemplo, les platico rápido. Acaba de terminar este lunes el Congreso Europeo de Cardiología y salieron 4 guías terapéuticas nuevas. Entonces hay que volver a revisar esas guías y a ver qué información nueva nos dejaron. Dejaron mucho sobre falla cardíaca, dejaron mucho sobre implante de marcapasos cardíacos, mucho sobre fibrilación auricular, mucho sobre prevención cardiovascular. Entonces, hay que revisarlas. Digo, no nosotros aquí en la clase, porque no acabaríamos. Una guía tiene más de 100 páginas, entonces no podríamos acabarlas en un curso de cardiología como el que queremos ver nosotros. A ver, la que sigue, a ver, vamos a ver tantito. Bueno, lo que les quería comentar de esta era, ¿se acuerdan del apartado que les mencioné? Que se debía de tomar información creada o de otros autores. Pues bueno, en este caso, como ya bien mencionado, la información que se toma para guías mexicanas, en este caso, pues sería principalmente de estas 3 instituciones que están viendo. Dicho esto, recordemos que toda esta información recabada por esas 3 instituciones, entre otras, se debe de estratificar, clasificar o tapificar, no sé cómo mencionarlo, crearla en grado. Y es lo que hacen las guías de práctica clínica. Generalmente, el consenso es que toda guía de práctica clínica, no solo mexicana, sino que en general, debe de crear sus propios grados, sus propias escalas. ¿Esto por qué? Porque es un protocolo creado a partir de información en teoría nueva. En el caso de que se tome información basada de otros autores, como bien menciona el doctor, en el caso de las guías mexicanas que toman, pues por decir algo, las instituciones que les mencioné, se debe de hacer estos grados para toda esta evidencia. Para esto nos apoyamos en la escala de Shekele que estamos viendo aquí, que es la escala que se utiliza generalmente en las guías de práctica clínica que hemos visto. Recordemos que las guías generalmente tienen esta simbología, por decirlo de alguna forma. En teoría, este último punto siempre debe ser información original, por lo cual eso nunca lo vamos a ver referenciado a la escala Shelley. Caso contrario, en la evidencia y la recomendación, aquí sí vemos estas recomendaciones. Tendríamos esta que es la escala de Shekele, donde tenemos en un lado la categoría de evidencia y la otra de la fuerza de recomendación. La categoría de evidencia es 1, 2, 3 y 4, pero el 1 y 2 se dividen en A y B, 3 y 4 no. En el 1A tendríamos que es evidencia obtenida para metaanálisis de estudios clínicos aleatorios. 1B es evidencia de por lo menos un estudio clínico. El 2A es evidencia por lo menos de un estudio clínico controlado sin aleatoriedad. El 2B sería otro tipo de estudio o estudios de corte. El 3 es evidencia de estudios descriptivos no experimentales, como podría ser un estudio comparativo. Y el 4 es evidencia de comité de expertos, experiencia clínica o ambas. Y es en base a eso lo que se dictamina la fuerza de la recomendación. Y la recomendación está dada por las letras ABCD mayúsculas, las cuales hacen referencia pues principalmente a la evidencia. Para poner un ejemplo, les traigo la guía de práctica clínica de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento CT. Nos vamos a enfocar principalmente, sí ven mi mouse, ¿verdad? Sí. En esta parte de acá, es lo que les mencionaba. Si se fijan, están referenciadas a la evaluación o a la escala de Shekele. En este caso, la evidencia te dice que es un tipo 3 de Shekele. Si nos regresamos a la clasificación, veremos que esa evidencia quiere decir que es una evidencia de un estudio descriptivo no experimental, como pudiera ser estudios comparativos, estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas. Pero ahora, si nos basamos en esta recomendación, te dice que su fuerza de recomendación es tipo C, según la escala de Shekele. Si nos regresamos a la tablita, tendremos que es esta de acá. Quiere decir que esa recomendación va a estar basada en evidencia de nivel 3 o en caso contrario de 1 y 2 que fue traspolado a este nivel. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, miren, fíjense, nada más tantito que te ayuden por ahí, recuérdame tu nombre que lo estoy viendo en pantalla, a ver tu nombre, papá.
Manuel, Ah, Manuel, mira, Manuel, si alguien te puede ayudar, miren, métanse a alguien de usted rápidamente, jóvenes, internet, busquen Revista Española de Cardiología, échenme la mano ahí, Revista Española de Cardiología, y luego métanse, ahí van a tener guías de la, si tú mismo, Manuel, lo haces, no pasa nada, pues sería mucho mejor. Guías de la práctica, de la Revista Española de Cardiología, ya que tengas la página, la abres. voy a proyectar, ¿eh? Ajá. Entonces, y en Revista de Española de Cardiología, ya que la tienes abierta, va a decir guías de la práctica clínica. Y si no, en la pestaña, por ahí puede decir guías. A ver, regrésate en como lo buscaste. Ajá, regrésate tantito. Entonces, miren, ahí dice guías de la Sociedad Europea. Ahí ya la abrimos. Fíjense cómo esto que nos está diciendo Manuel lo hacemos nosotros un poquito más sencillo en estas guías de la práctica clínica. Ahora, entonces, vete más abajito, vete más hacia abajo. Ahorita te digo cuál abrimos. La que sigue, la que sigue. Mira, esta que acabas de pasar, la que acabas de pasar, más arriba, estas guías de 2020 del diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es el infarto agudo miocardio. La abrimos. Esta guía, pues, está calientita, es apenas del año pasado. Entonces, vamos a abrirla en PDF. Ahorita que no la abra. Y vamos a abrirla en PDF. Por ahí va a ver, acá está descargar en PDF. Exacto, ajá. Entonces, ahí la vamos a abrir, le vamos a dar un poquito de zoom. Ahorita que la abra para verlo un poquito más grande, vamos a darle un poquito de zoom ahorita. Entonces, ahí está vamos a decir el papel completo, el paper, pero bueno, vamos a decirle papel aquí en México, el papel completo, vamos a darle un poquito de zoom, que se vea toda la página. Ahí, ahora vamos a bajar las páginas, vamos a subirlas, perdón. Es decir, vamos a ir bajando, más, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Entonces, ahí viene todo lo que va a manejar la guía, los términos, cómo los abrevia, y miren, aquí en estas tablas, en esas tablitas, si las podemos poner al frente. Por ejemplo, más arriba, creo, más arriba, en esto. Dice clase 1, miren, déjenme leerlo a mí. Dice clase 1, dice que la evidencia, y le ponen el color verde de semáforo. Clase 1, la evidencia y o acuerdo general del determinado procedimiento, diagnóstico o tratamiento es beneficioso y útil y efectivo. O sea, clase 1 es que tiene semáforo verde para ser empleado. Dice clase 2, evidencia científica, evidencia conflictiva o divergente de opinión acerca de utilidad o eficacia del tratamiento. Es decir, hay estudios a favor, hay estudios en contra. Clase 2A dice, el peso de la evidencia o la opinión está a favor de la utilidad. Entonces dice, se debe considerar. Lo clase 2B, la utilidad, eficacia está menos establecida por la opinión, por la evidencia y la opinión, pero se puede recomendar. Y clase 3 dice, evidencia de acuerdo general de que el tratamiento no es útil, efectivo y en algunos casos puede ser hasta perjudicial. Entonces le ponen el semáforo rojo. Entonces hagan de cuenta que nosotros lo hacemos más sencillo. Clase 2.1 tiene la evidencia, y ahorita vamos a ir a la ABC, que es lo que lo sustenta la clase 1. Clase 2 lo dividimos en clase 2A y 2B. 2A, el peso de la evidencia tiene más valor. 2B, el peso de la evidencia tiene menos valor. Clase 3, la evidencia refuta el tratamiento. Ahora bajamos tantito, y esto está en todas las guías europeas y americanas. Los niveles de evidencia. ¿En qué se basa el nivel de evidencia? La recomendación tiene una recomendación 1 con un nivel de evidencia, hagan de cuenta. Si el nivel de evidencia es A, dice que los datos procedentes son de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o bien metaanálisis de múltiples ensayos clínicos aleatorizados. El nivel de evidencia B dice datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o grandes estudios no aleatorizados. Y el que tiene menor peso es el nivel de evidencia C. Es un consenso de opinión de expertos de un hospital y o pequeños estudios retrospectivos o registros. Ahora, fíjense, vamos a bajarlo más, vamos a llevarlo más. Ahora vamos a buscar alguna indicación. Entonces, bueno, ahí empieza la guía. Entonces ya dice que nos vamos a basar en los pesos de la evidencia y van a venir los colores. Vamos a buscar un cuadrito, yo ahorita les digo cuál. Dejen que la cargue. Seguimos bajando. Ahí está para el que va a dar infarto, pues ojalá utilizar estas guías.
Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar hasta que encontremos una tablita. Ahí están los flujogramas, los protocolos, en qué está basada la guía. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Y ahorita van a venir algunas recomendaciones. Aquí bien, miren, por ejemplo, esta tablita. Esta tablita dice recomendaciones sobre el diagnóstico, estratificación de riesgo y técnicas de imagen y monitoreo del ritmo para pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Entonces, bien, dice, en semáforo verde, dice clase 1, se recomienda que el diagnóstico y la estratificación inicial de riesgo a corto plazo se base en la historia clínica, los síntomas, los signos vitales, otros hallazgos físicos, electrocardiograma y resultados de laboratorio, incluidas la troponina C hipersensible. El nivel de evidencia es B, pero la clase es 1, o sea, esto lo tenemos que hacer en todos los pacientes. ¿Sí? Ahora vamos a bajar tantito más. Ahí está otra indicación 1B, hay una indicación 1C, 1B, entonces es, vamos a decir, el peso de la evidencia es A, B o C, y la indicación es 1, 2, 2A, 2B o 3. Vamos a seguir bajando, bajamos más, bajamos. Aquí ya hay niveles de evidencia 2A con nivel de evidencia B, o una indicación clase 3 con nivel de evidencia B. Dice, fíjense, no se recomienda la determinación sistemática de biomarcadores adicionales como la coenzima A o la copeptina o además la hipersensible, etc. Entonces hagan de cuenta que nuestras guías están basadas en estos términos un poquito más resumido como lo había presentado ahorita Manuel, pero es exactamente lo mismo. Entonces la indicación, hagan de cuenta, es 1, 2A, 2B o 3 y el nivel de evidencia es A, B o C. ¿Qué lo sustenta? Mira, regresémonos rápidamente a la parte de arriba, a los cuadritos. Si yo me apego a estas guías terapéuticas, a mi paciente le va a ir mucho mejor y voy a disminuir la carga de la enfermedad. Entonces ahí están las indicaciones, estos son definición y las indicaciones, clase 1, clase 2A, clase 2, perdón, dividido en 2A y 2B y la clase 3. Y abajo tenemos los niveles de evidencia que sustentan esas indicaciones. Nivel de evidencia A, nivel de evidencia B y nivel de evidencia C. De tal suerte que no es lo mismo una clase 1 con nivel de evidencia C que una clase 1 con nivel de evidencia A, aunque sigue siendo clase 1 y nos da el color verde para aplicarlo en todos nuestros pacientes. Pero si ya me dicen, es que tiene indicación 2B, bueno, sí, 2B, dice, porque son datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o grandes estudios no aleatorizados, pero de todas maneras tiene peso científico, es decir, sí lo puedo utilizar. Y la clase 3 es que está proscrito el procedimiento, terapéutica, tratamiento, cirugía, medicamento, etc. Sí, espero que haya quedado un poquito claro. Ahora sí, si quieres, seguimos con tu clase, Manuel. Entonces, todas nuestras guías están así. Y los mexicanos le echamos ahí un poquito más de rollo, pero es exactamente lo mismo. La indicación y el nivel de evidencia. ¿Qué nivel de evidencia tiene? ¿En qué está basada esa evidencia? ¿Y qué indicación tiene? A ver si quieres, seguimos. Muy bien, continuando con la guía de práctica clínica mexicana, también tiene esas clasificaciones que mencionaba el doctor, nada más que aquí hace particular hincapié en los pies de imagen, o bueno, en este caso como las descripciones de la tablita, que se debe de recordar que esta información que están viendo aquí va a ser siempre tomada de otras instituciones, como aquí viene bien mencionado, sobre todo los grados de recomendación mencionadas en esa guía de práctica clínica mexicana, tiene mucha evidencia basada en el Colegio Americano de Cardiología y en la Asociación Americana del Corazón. Es en base a eso en el que se tomó toda su evidencia, pero la estructuración de los niveles pues sería en teoría el mismo, un nivel ABC y las recomendaciones que serían 1, 2, que se dividen en 2A y B, y por último el 3. Y aquí estaría un ejemplo, pero como dice el doctor, pues es como con más rollo. Exacto, es lo mismo finalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí miren, rápidamente, yo les voy a decir, para revisar un estudio único, digamos, vamos a decir, yo tengo que tomar mucho en cuenta, voy a decir términos así bien rápido, para hacer como una especie de resumen. Obviamente, considerar los conceptos de riesgo absoluto, riesgo relativo, número necesario de pacientes a tratar, el tamaño de la muestra, estos conceptos del odds ratio y el hazard ratio, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, las hipótesis nula, hipótesis primaria, hipótesis secundaria, planteamiento del problema,
los puntos primarios, o sea, cuál va a ser el punto primario o el endpoint o el punto final al que quiero llegar, los puntos secundarios, los estudios de no inferioridad o de no superioridad, o sea, tener estos conceptos y todo esto, toda esta evidencia científica está verdaderamente realizada para modificar nuestras guías de la práctica clínica y a la vez disminuir la carga de la enfermedad o ir tratando mejor la enfermedad en nuestros pacientes. Por eso es que al menos la especialidad de nosotros, la cardiología, está basada en evidencia científica que llega a ser contundente al menos al momento presente. Si esta guía que les acabo de presentar, que pusimos ahí en el internet, es del 2020, pero seguramente en el 2022, 2023 tendremos una guía nueva sobre el tratamiento del infarto porque surgieron nuevos estudios, hubo nuevas evidencias y había que meterlas en una nueva guía. Todas las guías se van actualizando año tras año, guías de válvulas, guías de falla cardíaca, guías de fibrilación auricular, guías de síncope, etcétera. Bueno, ¿qué va a seguir, chicos? Así, porque ya acabó nuestra clase para que ustedes sigan con sus actividades. ¿Qué sigue para mañana, para el Sigue viernes? Perdón. radiología y Bueno, cateterismo. miren, radiología no se metan en mucho rollo, o sea, rápidamente lo que es las proyecciones, la tele de tórax, lo que es normal, cómo se deben de revisar, y el cateterismo, sí, indicaciones, no indicaciones, cuando sí, cuando no, algunos ejemplos, algunos videitos, cosas de lo que es un cateterismo cardíaco. No nos metamos en muchos rollos, pero que sea también muy breve para acelerar un poquito más las cosas. Si alguien tiene duda de esto de las guías, métase a revisar ahorita, busquen en YouTube ahorita, pónganle ahí, Sociedad Española de Cardiología, Congreso Europeo de Cardiología, y van a entender muchos de estos rollos que estamos revisando ahorita. Así, y le pónganle, obviamente, Congreso Europeo de Cardiología 2021, pero en la página de la Sociedad Española de Cardiología, y revisen algunas de las guías que surgieron recientemente. Bueno, chicos, que tengan todos un excelente día y los veo el viernes sin falta. Gracias. Hasta luego, buen día. No.